Así que agarran a uno asando batata. Cuadra bien. Encuadra, más o menos. Buenos días, ¿cómo están? Feliz martes, Hola, 16 Juli, buenos días. de Mira, estoy aquí, septiembre. mira, este momento que... Dale, Yulisa. Feliz martes, Feliz martes, 16. La cara ¿Cómo de están? una y la imagen de otra, muy bien. Buenos Eso no días. pasa a menudo, pero está bien. Buenos días, compañeros. Bueno es cuando tú estás presentando una entrevista y el invitado no sabe para dónde mirar. Porque tiene alguien en la cámara y hay otro en el oído. Buenos días, señores. Martes 16 de septiembre. Iniciamos Despierta con CDN, Día Internacional de la Capa de Ozono y de la Cardiología Intervencionista. Hay un día para todo, según el almanaque. Y no hay un día sin luz debajo del sol. Muchas imágenes e informaciones que compartir con ustedes el día de hoy. Venimos de semanas cargadas de informaciones de todo tipo. No todo es SENASA, aunque es una parte muy importante. Hay muchas otras cosas sucediendo a la vez a nivel local e internacional. A nivel internacional, ojalá pudiéramos poner unas imágenes de Gaza, de la ofensiva final que ha declarado Israel contra la Franja de Gaza, o contra quien ellos dicen el equipo terrorista de Hamas y Hezbollah. Hay las imágenes, si no las podemos compartir ahora, van a ser en un momento. Voy a ver si tú las puedes compartir de ahí, Catherine. Son imágenes terribles de las explosiones y de los bombardeos. Se llama la operación Carro de Gedeón, que entró en una de sus fases críticas con las tropas del Comando Sur, según informan medios internacionales, regulares y de reserva, las tropas, todas en el campo de batalla en Hamas, contra el grupo terrorista Hamas en Ciudad de Gaza. Se busca terminar con los focos de resistencia de la franja en sentido general. Esto, por supuesto, va a tener consecuencias desastrosas. Lo que está pasando en Gaza quizás ya no resiste una imagen ni un video más. Y aunque no se lo pongamos ahora, se lo vamos a poner. Sí, lo vamos a ver en breve. En algún momento, porque estamos teniendo un problema para difundirle las imágenes. Ustedes verán en algún momento cómo se ven los bombardeos grabados desde el aire con drones. Informaciones que son simplemente lamentables, que en pleno siglo XXI, en pleno 2025, el mundo esté viviendo guerras como esta. Ya no se trata de si se moviliza una parte del mundo contra otro. Es el tipo de armas ahora que se usa y la falta de clemencia que hay contra la vida humana. Es insólito, las imágenes hablan por sí mismas y también se habla de que llegó Marco Rubio a Doha y se ha reunido con las autoridades de Qatar tras el inicio de esta ofensiva de Israel en Gaza, donde se habla de una operación compartida con apoyo, por supuesto, cuando les hablamos de tropas del Comando Sur regulares y de reservas en la Franja de Gaza, evidentemente que tiene que ver con esta visita que hace el jefe de la política exterior de Estados Unidos, designado por el presidente Donald Trump, Marco Rubio, en Doha. Ayer se ha reunido con las autoridades de Qatar, muchas informaciones sobre esto, y ha instado al gobierno de Al-Thani a continuar el papel de mediador entre Israel y Gaza para alcanzar un alto al fuego. Pero sorprendente que el alto al fuego se consigue con más fuego, compañeros, y eso es lo que ciertamente está pasando ahí. El FMI, que está de visita por República Dominicana, ha tenido palabras de aliento para la economía del país. Dice que se recomiendan reformas fiscales, reducción de subsidios eléctricos y disciplina en el gasto. Pero ha dicho en su parte introductoria que la política económica que ha llevado República Dominicana ha sido la correcta, que ha pasado por situaciones de inestabilidad, pero que se ha mantenido, y que algunas de las medidas que se deben de tomar son estas que les he mencionado. Disciplina en el gasto, que esto ya lo hemos hablado muchas veces, reducción al subsidio eléctrico, un tema que tiene a la sociedad en candela literalmente, altos valores de la factura eléctrica por múltiples motivos. Las autoridades dicen que son por el calor, otras personas dicen que tienen facturas que no coinciden con su consumo y otros dicen que es que hay una crisis del sector eléctrico. Ayer veía el comentario de nuestro economista de la casa, Jaime Aristi Escuder, y Jaime decía que hay un hoyo en el sector eléctrico. Ojalá pudiéramos ponerlo más adelante, lo que comentó el análisis que hizo Jaime Aristi Escuder respecto de la situación que tiene el país con este tema.
Hay una auditoría por ahí de Punta Catalina que se ha publicado, que va a dar o está dando mucho de qué hablar porque contrasta con una auditoría anterior de la misma Cámara de Cuentas. Y ahora uno dice, bueno, pero ¿y entonces a quién uno le cree? La Cámara de Cuentas da un informe de auditoría donde dice una cosa y luego da un informe de auditoría admitiendo que le faltan documentos, pero dando una sentencia distinta. Le falta mucho a esta conversación todavía. Ayer se habló mucho y tenemos que seguir hablando de lo que pasó en Santiago, donde murieron 5 personas. Hemos hablado en el pasado, y es un tema que hay que traer al presente, de los intercambios de disparos. No hay manera de que República Dominicana siga viendo los intercambios de disparos entre presuntos delincuentes como una buena política y que luego, cuando queden víctimas en el medio, no tenga que hacer un mea culpa. Hay entre los acribillados una persona, un barbero, una persona de una barbería a donde se dio el tiroteo de la policía contra los presuntos delincuentes, donde ha muerto el dueño de la barbería. La familia está marchando en Santiago, la comunidad está marchando en Santiago porque parece que el barbero no era parte de los delincuentes y fue acribillado igualmente. Cuando nosotros hemos hablado en el pasado de que van casi 200 muertos en intercambios de disparos y que es una conversación que República Dominicana tiene que tener porque no hay una pena de muerte y quienes antes criticaban las ejecuciones sumarias, hoy les parecen bien. Es un discurso que tenemos que analizar, hay que traer esta discusión a la mesa y determinar qué es lo que la sociedad no está haciendo para tener entonces que dejar los ciudadanos que delinquen o que supuestamente delinquen en el pavimento con varios tiros en el cuerpo. Sin embargo, siempre pueden haber confusiones en este tema de los intercambios de disparos. Ahí hay una persona aparentemente que no tenía nada que ver con el tema, pero desde el principio se dijo que 5 delincuentes cayeron abatidos en un intercambio de disparos con la policía. Resulta que no todos eran delincuentes, aparentemente. Buenos días, compañeros. Buenos días, Yulisa, Catherine, Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy, 16 de septiembre, a pocos meses de que acabe el año. Para agregar a todo lo que señalas, en el plano internacional, que el señor Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, canciller para los fines, segundo a bordo en el organigrama con todos los cargos que tiene, dijo que, refiriéndose al cartel de los soles, o más bien a Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, no vamos a permitir que un cartel se haga pasar por el gobierno dentro de nuestro hemisferio. Continuó diciendo también que, cito, hay pruebas, hay cargos y hay una red criminal detrás suyo. No deja de ser un poco curioso que el canciller Rubio apele a todo este movimiento sobre la base de que un gran jurado de Nueva York determinó esto. Recuerda mucho también el jurado de la Florida que determinó que Somoza aquello. Y si un gran jurado determinará la política exterior de un país, bueno, no deja de ser cierto, al margen de las formas, el escenario del fondo que se está discutiendo aquí en el tema. En el día de ayer, Estados Unidos descertificó, o por lo menos se hizo público ayer, a Colombia como aliado en la lucha contra las drogas. Colombia tenía esta certificación del año 1996 y estar acreditado como un aliado clave en la realización de programas, decomisos, prevenciones con relación al narcotráfico. Le garantizábamos un programa de colaboración financiera de más de 350 millones de dólares al año, que ya no lo tendrá. Y se suma a un selecto club donde está Bolivia, Birmania, Tailandia y 2 o 3 países más que, según entiende la dirección, los organismos de Estados Unidos encargados de la lucha contra las drogas, que no están haciendo la tarea. Eso dijo el presidente Petro a propósito de tarea. El presidente Donald Trump afirmó ayer que su país atacó una segunda embarcación. Lo desintegraron en alta mar. Y dijo que, bueno, que las pruebas del tema de si era o no una embarcación que estaba transportando drogas estaban ahí, flotando
en paquetes alrededor de la lancha. Ahí vemos las imágenes. Con relación a lo de Gaza, simplemente señalar, Yulisa, el problema es que no habrá un director ni un estudio cinematográfico que haga una película que gane un Oscar sobre este genocidio y sobre esta limpieza étnica que se está realizando en la Franja de Gaza. Al margen, obviamente, de que quienes se están dirigiendo ahí no son ángeles tampoco, porque las cosas hay que decirlas. Las cosas hay que decir que jamás no son angelitos ni querubines tampoco. En República Dominicana, simplemente agregar con relación a esto de las muertes de Santiago, que la ministra Raful dijo que no se iban a revelar detalles hasta tanto el Ministerio Público no diera, pues, digamos, informes precisos acerca de los agentes que hicieron esto. Ojalá la policía también asumiera eso, porque la presunción de inocencia no solamente se le carga a los policías, que no sabemos si mataron o no mataron, sino a los muertos, que no sabemos si eran o no lo que la policía en un principio dijo que todos eran y que resulta que ya no todos, sino que el barbero no y que un cliente tampoco. Así que las víctimas en los intercambios de disparos las matan físicamente y las asesinan moralmente. Entonces, que diga el gobierno cómo usted con los buscadores de internet va y recoge todo lo que dijo la policía al momento de hacer ese intercambio de disparos. Pero ahora no podemos decir los nombres, no podemos decir quiénes son para no contaminar la investigación. Lo que sí queremos es que cuando se digan los nombres, también no solamente se diga el perfil, sino que queremos saber las patrullas, los integrantes de esa patrulla, a cuáles cursos de formación, de capacitación, de entrenamiento, de nuevos cambios de paradigma han ido, a cuáles academias han ido, para saber si está funcionando o no todo lo que se está haciendo. Digo, estamos especulando, pero queremos ver el perfil y el currículum policial de las personas que estuvieron ahí involucradas para saber si estamos gastando, invirtiendo o perdiendo el dinero en capacitaciones. La Asociación de Farmacia de la República Dominicana publicó hoy un espacio pagado en algunos medios señalando que había dicho lo del tema del SENASA y que están ahí, están a disposición para poder, digamos, esclarecer cualquier información que se necesite, porque ellos habían advertido con meses de antelación de que había un problema en la asignación de los medicamentos y que al momento de asignar medicamentos con receta se estaban dirigiendo o parcializando a determinados productos de determinados laboratorios y casas. Ahí está esa denuncia de la Asociación de Farmacia, muy responsable, como responsable fue el Senado ayer, que en medio de este cuestionamiento generalizado a la política de endeudamiento que lleva el gobierno, por si no fueran pocos los 350.990 millones de préstamos que ya están consignados en el presupuesto, ojo, que estaban consignados en el presupuesto, le agregó 10.627 millones más. Señaló el gobierno en su carta de remisión al Senado que ese dinero, y si es así, qué bueno que así sea, sería utilizado para todos los programas que se están implementando de aceleración de inversión en gastos de capital o lo que es lo mismo, obras públicas. Habrá que ver si habrá capacidad de ejecución en 3 meses de 10.000 millones adicionales. SENASA está licitando una auditoría de 50 millones de pesos para ver qué pasó del 2018 al 2025. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y Indotel, Guido Gómez Mazara, señalaba ayer su presidente que 4 cárceles, digo 4 porque aunque el entrecomillado decía 5, si Guido dice que hay 2 en el Cibao, una en el este y una en el sur, 2 más 1 más 1 son 4, no 5. Pero lo importante es que hay 4 o 5 cárceles, puede ser un lapsus linguae. Habrá que ver si son 4 o 5 cárceles, las que ya, y no están nominadas, por cierto, están con el internet bloqueado, o lo que es lo mismo, que la posibilidad de cometer delitos de bandas insertas dentro de esos recintos carcelarios ha sido anulada. Podemos entender que no se digan los nombres por un tema de seguridad, pero qué bueno, porque esto era un anuncio que desde julio ya se había realizado. Así que felicidades al Indotel por eso. Buenos días. Buenos días. Martes 16, Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono. Señores, eso es importante porque el ozono es el principal componente del manto de protección natural de los seres vivos, o sea, de la sombrilla, para que los rayos ultravioleta, la radiación ultravioleta no penetre directamente. ¿Y qué es lo que sucede? Que se está abriendo un agujero grande en la capa de ozono y esos rayos penetran directamente, por eso usted ve
tanto calor, que el año más caluroso, que el día más caluroso, que la desertificación de los bosques, que los tsunamis, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el grupo Copernicus que en la Antártica ese agujero ya lleva 21 millones de kilómetros cuadrados y en el hemisferio sur la superficie sin ozono alcanza los 15 millones de kilómetros. Lea qué es realmente lo que destruye la capa de ozono. Uno lo que piensa siempre es en el aerosol. Ya no se usan los desodorantes eso de aerosol, porque eso está prohibido. Lo del préstamo, Federico, es una barbaridad. Es una barbaridad. 10.600 millones más de préstamo. Es como yo, si en mi casa, cada vez que me falte algo, yo busco un préstamo, que lo va a pagar otro. Tal vez los hijos de los hijos, los bisnietos, lo va a pagar otro. ¿Qué sucede? Que este préstamo es un signo de la improvisación y de la imprevisión. Escuché a la senadora Ginés Burdigal, en una tomadura de pelo, que eso está consignado en el presupuesto, que por qué protesta. No, senadora, usted tiene 3 periodos como senadora y tiene también un par como diputada. El gobierno sometió la ley 9024 en diciembre del año pasado, diciendo que con el presupuesto de este año deficitario, ellos iban a buscar, a emitir bonos por 350.990 millones de pesos. Está bien. Por eso a veces yo me alarmo cuando aprueban un préstamo, porque eso está realmente en ese monto que dice la ley. Pero ¿qué fue lo que hicieron ayer los señores senadores? Que modificaron esa ley para agregarle estos 10.600 millones más. Me sorprende que la senadora le diga ignorante a la gente que porque eso está en la ley y eso está presupuestado. Ni está en la ley ni estaba presupuestado. Una barbaridad que modificaran esa ley para meter 10.600 millones más. El gordito de Jarabacoa, Genao, él dijo una cosa ahí, pero no tan claro como la senadora diciendo que eso estaba. Modificaron la ley para buscar más dinero prestado. Incluso si usted se lee el artículo 3 de esa ley y en su párrafo va a ver exactamente que dice que esos 350.900 millones de pesos eran para esto y que en tal caso que haya que hacer alguna modificación en el monto de los valores, podían hacerse rejuegos. O sea, si no se han cogido todo prestado, podía buscarse por otra fuente de financiamiento, pero nunca violentar esa ley. Eso se llama imprevisión, con todo y que sometieron un presupuesto suplementario. No nos tomen el pelo que no sé cuántas veces han modificado esa ley para agregarle más deuda. Lo de Venezuela y la lancha, el buque, no sé, yo no voy a decir más nada. Yo siempre digo que ya van 27 días que están ahí quemando combustible. Trump dice que ahora sí, ustedes vieron todos esos paquetes de droga desparramados. Eso no es prueba ninguno. Pero dijeron que mataron 3 y él dice que tiene video de dónde salieron. Y quizás ahora, porque no lo hicieron la primera vez, vayan al Congreso a dar el informe que tienen que dar obligatoriamente sobre este tipo de operativo. Lamentable porque se violan muchos acuerdos internacionales que suscribe los propios Estados Unidos, aunque Marco Rubio dijo que no importa lo que diga la ONU sobre los derechos del mar. Un acuerdo que se formó en Nueva York en el 82, pero hay reglas. Lo de los países árabes, ya yo decía que era un error de bulto de Estados Unidos. Casi 57 países ayer decidieron coordinar esfuerzos para suspender la membresía de Israel en la ONU. Eso es lo esencial. Estaban ahí los únicos 2 países árabes y musulmanes que tienen relaciones con Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Miren por dónde van las cosas. Eso fue un error de bulto de Estados Unidos permitir eso. Y por eso el presidente de Qatar habla de la doble moral que hay en esto, de la comunidad internacional y los ataques de Israel. Se me pareció a lo que hace la comunidad internacional con Haití y la República Dominicana. Nos vemos la semana que viene en la ONU. Yo creo que Estados Unidos va a estar bastante caliente y el gobierno de Trump, allá estará Catherine, ¿verdad? Si Dios quiere. En la Asamblea General, la número 80, aunque dijo el Papa ayer que la ONU, él no dijo que no sirve para nada, eso lo digo yo. Pero en su palabra él dijo que la ONU ha perdido toda capacidad para el diálogo, multilateralidad. Realmente la ONU no sirve para nada. Incluso el mismo secretario general Guterres dijo una vez, cuando
el Consejo de Seguridad no se pudo poner de acuerdo para un alto al fuego en Gaza. No sé, para un alto al fuego, dijo, la historia los juzgará. Proverbio bíblico. La ONU no sirve para nada. Pero para adelante con los faroles, ojalá hablemos ahorita de los 5 muertos, porque ahora dice Abinader hasta las últimas consecuencias. Y dice la ministra de Interior, bochornoso y lamentable. Así no fue la narrativa cuando comenzó eso quiso pasarse por debajo de la mesa. Los buenos días. Bueno, buenos días, Nelson. Buenos días, Federico. Buenos días, Yulisa. A toda la audiencia de Despierta con CDN, gracias a ustedes por amanecer con nosotros, por despertar con nosotros. Quiero primero, antes de que se me olvide, porque a esta hora de la mañana uno tiene muchos temas y se pierde lo importante para pasar a lo urgente. Quiero felicitar a Hedrick y agradecer a esta firma de abogados que ayer nos invitó a un cóctel en el que celebraron sus 40 años. Quiero aprovechar para saludar a Francisco Álvarez, a todos los presentes, a la señora Mary Fernández. A ella no le gusta que le llamen señora, pero bueno, gracias también a ella, a todo el equipo. Ahí se reunieron distintas personalidades vinculadas al ámbito del derecho, de la justicia, también del sector privado. Qué bueno ver ahí también a la señora Marisol Vincents, quien es socia fundadora de esta entidad. Y bueno, gracias a ellos por haberme invitado. Quería esta mañana, compañeros, compartirles 2 informaciones que nos llegan a través de nuestras redes sociales y tienen que ver con una serie de denuncias que vale la pena que nosotros traigamos a la mesa una vez que la ciudadanía resiente de la dificultad en la recepción de servicios básicos de calidad. Se avanza, se habla de desarrollo, hacemos planes de inversión, buscamos financiamiento, pero lamentablemente en muchos lugares del país hoy tenemos cacerolazos por apagones, estamos viendo en los Alcarrizos quemas de gomas y facturaciones como esta, que la gente está gritando literalmente. Esto me lo envía una persona en Naco que se ha pasado desde el viernes, pasó viernes, sábado, domingo y ayer todavía no tenía luz. Entonces, vean ustedes, esta es la primera factura, Kelvin, ayúdame con eso porque desde acá no veo, sí. Ella pagaba 5.700 pesos, ¿verdad? Y vean la siguiente factura en lo que le está llegando ahora la luz. Pasa la siguiente fotico a ver si la podemos ver. La anterior a esa. La anterior a esa. Mira, 9.357 pesos. Y ya tú vas a ver cómo está llegando la luz a su casa. Con 3 días sin luz. Ella tiene 3 días sin luz y además un servicio totalmente intermitente. Los bombillos sí parecen los de un arbolito de Navidad. Todo el edificio está literalmente en esta situación. Mandaron, mira, es esa intermitencia, ¿no? El abanico va, viene, ella tiene que desconectar hasta el instrumento que tiene para evitar que los mosquitos los acaben en ese apartamento. Parece un tema técnico. Parece un tema técnico, pero 4 días después va una cuadrilla de Edesur, que no es de Edesur porque se subcontrata el servicio, y esa cuadrilla le dice, no, nosotros lo que sabemos de revisión de medidores, de falla masiva no sabemos nada nosotros. Y además, entonces, no solamente es el edificio, sino en la zona, y eso es al frente del parque, que no recuerdo su nombre, que está en Naco, un parque muy lindo, por cierto. Al frente, sí. Pues ahí está la intermitencia, incluso en el alumbrado público. Entonces, a la gente de Edesur que manden algo más que una cuadrillita, que mira, los bombillos, ahí está. Eso pasó así 3 días. Entonces, bueno, a la dama que nos envió esto, esperamos que su situación se resuelva lo antes posible y entiendo, por supuesto, la incomodidad y la molestia que esto puede generar. Otra cosa que está generando malestar, el pasado 10 de agosto, ha pasado ya un mes y un poco más, el gobierno anunció la implementación de un plan de ampliación del Metro de Santo Domingo. Ese plan de ampliación incorporaba nuevas unidades de trenes de 6 vagones, duplicaba la capacidad del Metro de Santo Domingo. La gente se está preguntando que en dónde están esos vagones, porque ellos no los ven. Faltan más. Que cada vez que ellos están esperando el vagoncito de 6 vagones, el tren de 6 vagones no llega. Se implementaron 4. Por supuesto, eso no es suficiente y por eso es que quizás la gente lo busque más que hasta los centros espiritistas.
Pero la situación sigue siendo compleja para los pasajeros del metro de Santo Domingo que tienen que pasar no solamente el calor. Me gustaba ver ahí a una mujer con un abanico incluido porque el aire no sirve. O si sirve es insuficiente. Un poquitico más atrás, al principio del video, ustedes ven una mujer con un abanico. Y este es otro que el video, a ver. Pero es importante determinar entonces cómo va a ser el proceso de implementación de la totalidad de los vagones que integran este plan que ha sido financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo. El director de la OPRED en ese momento, en agosto, decía esto va a acabar con las largas filas. Y por eso es que hay que hacer un manejo de expectativas. Porque si un plan es por partes y usted no va a tener el resultado total, sino hasta dentro de un determinado tiempo, no le diga a la gente que a partir de hoy se acabaron las filas, porque la gente le pierde la fe. La gente cada vez que le llega un vagón de 3, un tren de 3 vagones y no uno de 6, dice, ¿y dónde están los trenes de 6? No hay que ir a la NASA para saber eso. La venta de una expectativa irreal de cumplimiento en tiempo inmediato genera frustración. Entonces, ojalá que el director de la OPRED pueda decirle a la ciudadanía cuándo es que se incorporan el resto de los trenes que han sido adquiridos por el gobierno dominicano para estos fines. Compañeros, y finalmente sobre el caso de Santiago, de la Barranquita, hay un video que ojalá la producción pueda colocar. Yo les corté un pedacito porque el video es muy largo y tiene que ver, para que ustedes entiendan y que quizás en el Poder Ejecutivo, Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, comprendan la indignación que esto está causando en la población de la Barranquita. Una de las hermanas de uno de los hombres caídos, específicamente de este hombre que se dedicaba a la barbería, ha grabado toda la carroza fúnebre y han llegado finalmente hasta el lugar de la propia barbería. En la puerta de la barbería, en la fachada, ya se llevaron el letrero. Sí. Ya el letrero no está ahí. Entonces la policía dice, y el Ministerio Público, según hemos sabido, llegó a hacer un levantamiento. Y levantaron el letrero también. Levantaron todo, pero levantaron 4 días después del hecho o una semana después del hecho. ¿Qué levantamiento del caray puede ser eso? Eso se anunció ayer. Entonces, ojalá que se tenga la precisión sobre esto. Uno puede comprender que hay una investigación del Ministerio Público, pero así como se conocen los nombres de los presuntos delincuentes caídos, uno puede conocer el nombre de los agentes que participaron en este presunto hecho irregular. Dígole yo, pero es que no somos iguales. No somos iguales. Entonces, esta familia llegó hasta allí y hay carteles allí colocados en donde está la cara del muchacho, 25 años dicen tenía, le cegaron la vida, lo metieron en un rincón de la barbería, en un pasillito, todavía esas paredes están llenas de sangre, en fin, es una cosa terrible, así que de eso vamos a hablar un poquitico más adelante. O sea, que le dieron bala a todo el que estaba ahí sin averiguar. Le dieron bala y mucha, porque lo que dice la hermana de esta persona, conocido como por su profesión de barbero, voy a buscar su nombre porque me parece odioso mencionarlo, hablar de él solamente por su profesión o su oficio, dice, nosotros no pudimos nivelarlo bien, porque fueron tantos los balazos que recibió que no pudimos ni siquiera velarlo bien. Entonces eso tiene que ser explicado. Y el tema de los términos de uso común, también lo hablaremos en unos minutos. No quiero extenderme, compañeros. Son las 7:33. Yulisa, ahí está. Sí, Vladimir. Vladimir, el barbero. Así se llamaba la barbería. Nada. Sobre el tema de Israel y Gaza, ya ustedes hablaron bastante. Iremos, si Dios quiere, a la ONU la semana que viene. El presidente también estará haciendo una visita a la ciudad de Boston, en Massachusetts. Las actividades conmemorativas del 80 aniversario de la Organización de Naciones Unidas coinciden con el momento en el que una comisión precisamente de la ONU, a la que desde ya Israel califica y denosta por falsa, por mentirosa, etcétera, ha dicho que en Israel se está cometiendo un genocidio y citan por lo menos 5 puntos de la Convención sobre el Genocidio de 1948. Así que de eso hablaremos probablemente durante toda la semana. No quiero extenderme demasiado. Compañeros, buen día. Hola, muy buenos días a todo el equipo de Despierta con CDN y los amigos que están en sintonía con nosotros. Vamos de inmediato
a compartir las informaciones que trae el periódico El Caribe en su portada en este martes. Lo hacemos con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que plantea una política fiscal prudente, más inversión pública y reducir los subsidios. Vamos ahora a Oriente Medio, donde líderes árabes e islámicos condenan las acciones de Israel y destacaron o retrataron la situación de tensión por su acción ofensiva. En otra nota importante que ampliamos en el día de hoy es sobre las acciones del Ministerio Público encabezado por el fiscal actuante Geraldo Ponce, quien visitó el lugar donde se registraron 5 muertes. Ellos fueron allá para levantar pruebas y también para continuar con el proceso de investigación. Hablamos del caso de Santiago. Y cerramos las principales notas en portada en el Caribe, con el Consejo Nacional de la Magistratura, que comenzará las evaluaciones para nuevos jueces el próximo 2 de octubre de este presente año. Vamos ahora a la contraportada con noticias del mundo de los deportes. Ahí está la nuestra Marilady Paulino, que buscará clasificar hoy en los 400 metros planos en el Mundial de Atletismo en Tokio. Y les invitamos que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted podrá conocer otras importantes informaciones como esta. Del Senado, que aprobó aumentar 10.600 millones de pesos a emisión en deuda pública. En otra nota, pues han dictado prisión preventiva para Harry el Pipero. Es un hombre que está acusado de matar a un profesor, el cual se negó a darle 100 pesos. Y cerramos las principales notas en portada en CDN Digital con los derechos humanos, que denunciaron cobro de dinero durante operativos migratorios en la región este del país. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do. Les invitamos también que adquieran como cada día un ejemplar impreso de nuestro periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. Anoche hubo lluvias en el Gran Santo Domingo y estruendosas descargas eléctricas. Vamos a ver cómo está el clima para hoy y para mañana con Jim Suriel. Adelante, Jim. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a observar atentamente el Océano Atlántico porque hay varios fenómenos meteorológicos que están presentes y ya se ha vuelto a activar nueva vez la temporada ciclónica porque observamos atentamente la evolución y trayectoria de este disturbio meteorológico. Es una activa onda tropical moviéndose hacia el oeste-noroeste a unos 20 kilómetros por hora. Tiene un alto potencial de convertirse en una depresión tropical en los próximos días, especialmente en el Atlántico caliente, y de ganar intensidad y convertirse en una tormenta tropical llevará por nombre Gabriel. Sin embargo, su trayectoria actual es hacia el Atlántico norte, pasando aproximadamente a unos 400 o 500 kilómetros al noreste de las Antillas Menores, por lo que no representa peligro para nuestra región del Caribe Central, tampoco para República Dominicana. Mientras tanto, este sistema atmosférico es la onda tropical número 35, se acercará en las próximas 24 a 48 horas a nuestra zona de pronóstico para así extender las posibilidades de precipitaciones. Hoy tenemos los efectos de esta onda tropical, la número 34, que está moviéndose hacia el oeste y ha estado en combinación en las últimas 24 horas con una vaguada. Por hoy tendremos la proyección de precipitaciones entre moderadas y fuertes y de manera especial ahora en el transcurso de la mañana hacia el noreste, hacia el este y hacia el sureste de nuestro país. Veremos cómo este sistema atmosférico al alejarse dejará sus remanentes nubosos y en las próximas 24 horas también seguirá provocando más precipitaciones. Debido a que tenemos temperaturas muy calurosas en gran parte de la región,
Vamos a ver cómo se activan las precipitaciones esta tarde, esta noche, con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento. Mañana tendremos los efectos de esta onda tropical que estará transitando en aguas del Mar Caribe y durante los próximos días y hasta el viernes extenderá así las posibilidades de precipitaciones. Mucha atención porque las temperaturas calurosas seguirán presentes en República Dominicana y sobre todo la sensación térmica muy elevada. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Muchas gracias, y en su día, el enterado. A la pausa. 7:46 minutos de la mañana. Vamos a leer sus comentarios en Facebook Live. Allí hay mucha gente querida, gente que nos escribe todas las mañanas. Eso nos encanta. A los de siempre y a los que se integran. Saludos a todos. Juan de Jesús Esteves Rodríguez. No me pierdo el programa desde San José de las Matas. Bendiciones para todos ustedes. Un abrazo. Muchísimas gracias, Juan de Jesús. Que Dios te bendiga. Dalvi Rodríguez, buenos días desde Dajabón, provincia fronteriza. Hola, Dalvi, un abrazo. J. Alonso Blanco, buenos días. ¿Cómo es que queman las lanchas con drogas si no capturan a los implicados y a las drogas? ¿Cómo que no hacen? ¿Qué van a, ya no los capturan? No, porque si lo bombardean. Si lo bombardean, no lo van a capturar. Cambió la lógica de decomiso para Estados Unidos, al menos en el ámbito de las aguas caribeñas, sobre todo las que tienen algún tipo de cercanía con el territorio venezolano. Alejandro Ramírez, buenos días. Catherine, Yulisa, Federico, Nelson. La guerra de Israel y Palestina es una guerra para desalojar a los palestinos de esa región y convertirlo en un segundo Dubái con el apoyo de Norteamérica. Un abrazo desde Suiza. Bueno, esa era una de las pretensiones de Donald Trump, que lo dijo medio en chiste, medio en serio, que si le dejaban eso a él, que él convertía a Gaza en un Dubái, en una riviera. No ha sido tan fácil, evidentemente. O Dani Peña, pero de verdad que las imágenes son desgarradoras. Uno no puede ni bromear sobre el caso. En las últimas horas, y Yulisa mencionaba los últimos bombardeos que ha llevado adelante el gobierno de Israel, también medios internacionales como CNN, que están dispuestos en el territorio y a los que quizás el Estado de Israel no pueda acusar de ser parte de Hamas, porque eso también ocurre. Cuando llegan imágenes o reportes de periodistas en la zona, en la Franja de Gaza, y que son gazatíes, el Estado de Israel, el gobierno israelí, dice, no, es que ellos también son miembros de Hamas, porque cualquier persona palestina, todos son miembros de Hamas. Como si eso fuera motivo para matarlo. Exacto, pero entonces el tema es que estamos hablando de medios de comunicación internacionales que usted puede darles crédito o no, pero no son de Hamas. Están allí en la zona, CNN, reportando el éxodo masivo de familias, de niñitos, pero bebés saliendo de la zona, porque definitivamente el bombardeo va a continuar. Es una decisión de Netanyahu, que mientras habla de planes de tregua con Rubio, le da para allá. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Y como bien señalaba Nelson, eso está motivando también a que países de la región que no comen del mismo plato se sienten a ver cómo responden ante agresiones como la que ocurrió con Qatar, que según Rubio, el propio Rubio, es la única esperanza para algún tema de negociación. Mira, lo grave es que dice el presidente de Qatar que Israel sabía que en ese edificio estaban los negociadores de Hamas. O sea, para negociar la paz. Para negociar la paz con el consentimiento. Están allá en tal edificio, en tal hotel, y le tiraron un bombazo. O sea, por eso él habla de doble moral. O sea, se están llegando a unos niveles... ¿Y qué argumentó Israel? Que fue un error. Que fue un error. No, que al contrario, que ellos... En la misma que donde estén los de Hamas los van a perseguir. La misma lógica que tú dices de periodistas y de todo el mundo. Bueno, mira, aquí ha estado Dani Peña. Buenos días desde Atlanta. Cuando existía un intercambio entre el DICRIN y los saqueadores de cuello blanco, habrá justicia. Que cuando haya un intercambio entre el DICRIN y los saqueadores de cuello blanco, habrá justicia. Oh, Dani, un abrazo. Alan Daniel Vargas Corsino está con nosotros. Gracias, Alan. Andy Heredia. Buenos días, bendiciones para todos. La policía que tenemos no arregla ningún gobierno. Dice, son asesinos con placa, ni más ni menos. ¿Hasta cuándo? Qué indignante es esta situación. Arisleida Ventura Robles, buenos días. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Amén. Que les conceda sabiduría para que continúen siendo la voz de los que la hemos perdido de alguna manera. Arisleida, tú siempre vas a tener voz por acá. No, nadie ha perdido su voz. Francisco Marte, bendiciones para todos. Melvin Acosta, buenos días desde Cotuí. Saludos a la gente de Cotuí también. Josie Martínez dice, ayer no se fue la energía del kilómetro 14. Qué bueno, Josie. Parece. Ella, mira lo que para ella es noticia, que ayer no se fue.
porque como siempre se va, entonces ayer no se fue. Un abrazo, Yossi, gracias por escribirnos y reportarnos para acá, para el programa, para Despierta con CDN. Son las 7:50 de la mañana. Dame un segundo para felicitar a Moreno Nolasco. Ajá. En el Libertador de Herrera estaba de cumpleaños ayer no hubo salutaciones, ¿tú recuerdas? Es cierto. Nunca es tarde. Moreno Nolasco en el Libertador de Herrera, gente amiga, a su esposa, me va a economizar los piropos que él le tira a las mujeres del CEPO, que era ayer que valía. Ya no. Moreno Nolasco, un buen amigo. Los piropos no vencen, ¿oíste? Que no vence. Los piropos no vencen. Un abrazo, bueno, gracias. Lo que sí vence puede ser la paciencia de la ciudadanía que quiere un poco más de explicaciones en torno a qué pasó en Santiago. Y al respecto, el presidente Luis Abinader manifestó ayer lunes que en el caso de los 5 hombres asesinados en esa ciudad, en un hecho confuso con miembros de la Policía Nacional, debe llegar hasta las últimas consecuencias. Además, pidió que la reforma policial sea consultada por varios sectores previo a ser enviada al Congreso Nacional. Debe de llevarse investigación hasta sus últimas consecuencias, como se han hecho también en otras ocasiones. Quiero que esa reforma de la policía, y lo adelanto aquí, sea consultada previamente, antes de ir al Congreso Nacional, sea consultada el liderazgo nacional por la importancia que tiene esa reforma. Tras condenar y calificar como bochornoso y lamentable el hecho donde 5 personas fueron abatidas por la Policía Nacional en un supuesto intercambio de disparos en Santiago, también la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, informó que la investigación penal en torno al caso está en manos del Ministerio Público. Ratificó la suspensión de los agentes involucrados en este caso. Sin embargo, no ofreció mayores detalles de cuántos uniformados cumplen dicha suspensión. La investigación penal está en manos del Ministerio Público, único órgano facultado para ofrecer información acerca de este tema. De manera paralela, la Policía Nacional, como anunciamos la semana pasada, ha iniciado un proceso disciplinario interno, dependiente y complementario a las acciones judiciales, comenzando por la suspensión de los agentes involucrados en la situación de Santiago de los Caballeros, la suspensión para poder someterlos a la investigación pertinente. Desde el Ministerio de Interior tenemos la firme decisión de recibir y dar respuesta a toda denuncia acerca de este tema, otros temas, no solo porque es nuestra obligación desde el Ministerio, sino porque también es la visión de la ministra como ciudadana. Bueno, el problema es muy bueno escuchar al presidente Luis Abinader preocupado, genuinamente preocupado sobre el tema de que esto no debe quedar así impune, al igual que a la ministra Farideh Raful, señalando de que se va a investigar, que se va a suspender y que se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Y esto está muy bien si fuera un caso excepcional, si fuera uno de esos casos que de cada quinquenio o década sacuden la conciencia de toda una sociedad. Pero cuando esto se inscribe dentro de la normalidad, entonces el descreimiento de la ciudadanía es legítimo y hasta válido. Porque el tema es que decirle a esta ciudadanía que 5 personas murieron en un intercambio de disparos y que de ñapa había un policía que no sabemos el nombre en un hospital, y luego cambiarlo todo y aplicarle la presunción de inocencia a esos agentes y no decir su nombre y no decir su rango y no decir qué estaban haciendo y a quién se reportaban, pero no aplicársela a las personas que estaban ahí, que primero eran delincuentes, luego era un barbero, luego era una baja colateral, un prestamista, y luego eran 3 que en un intercambio de disparos donde no se han dicho la cantidad de balas, donde no se ha dicho la cantidad de casquillos que se recogieron en la escena del crimen, y nunca mejor dicho esa palabra. Entonces es muy cuesta arriba. Es muy cuesta arriba, y uno me inscribo en lo que decía al comienzo, de que entre las cosas que se le tiene que decir a este país, a propósito de reforma policial, señor presidente, es que nos digan estas personas que estaban ahí, estos agentes actuantes, que no sabemos cuántos son, que no sabemos su rango, que no sabemos quiénes son, y que parece que nadie en comunicación del gobierno entiende de que si esto no se ventila desde el comienzo, tenemos el legítimo derecho a descreer el carácter oficial de la verdad que se nos diga dentro de 2, 3, 4, 6, 7 días.
Cuando nos digan que fueron 5 personas, los policías actuantes, cuando nos digan que fueron 10, podemos pensar que eran el doble y que limpiaron a 2 o 3 y que lo sacaron. Cuando nos digan que son un capitán, podemos pensar que dejaron al coronel afuera, porque eso es lo que se está buscando, lo que se construye lamentablemente cuando se dejan fuera esto. Nos tienen que decir los rangos, sí, pero nos tienen que decir las competencias y las capacitaciones, porque la reforma policial no solamente la vamos a evaluar sobre la base de actuación, sino tenemos que ver qué tanto ha cambiado el paradigma, que evidentemente en nada, de las tropas actuantes en las escenas de los hechos, para poder ver si está funcionando o no. Porque si de repente, y estoy especulando, uno de esos, los 5 fueron, los policías actuantes fueron a un seminario de esto o fueron a una academia, ¿de qué nos sirve el dinero que estamos gastando en eso? Lamentable es que todo esto echa por la borda, los planes de reforma policial y todas las cosas bonitas que se dicen. A propósito, un saludo al amigo Sergio Tulio, entregó al consultor jurídico el proyecto de ley del escalafón de la ley orgánica de la policía, sí, para terminar parte de ese proceso. Pero la gente seguirá viendo al policía como un enemigo de la comunidad. Yo lamento, en el punto que esto se encuentra, que el presidente diga que será hasta las últimas consecuencias y que la ministra de Interior lo denuncie como un acto bochornoso y lamentable, porque esa no fue la narrativa inicial. Se pensó dejar la cosa de ese tamaño y fue creciendo tanto que se han tenido que cambiar los papeles. Yo creo que si ocuparon un fusil y una UCI y una serie de pistolas, por lo menos debió haber una rueda de prensa mostrando estos armamentos, detallando las fichas de cada uno de los ultimados, dando detalles del policía herido, porque dice la policía que no pueden dar nombre ni decir nada para protegerlo. Pero precisamente lo que le pedíamos ayer a la policía es entonces que no presenten a delincuentes comunes que agarran por ahí y le toman una foto, lo invitan a que se entregue a la policía y invitan a la prensa previamente para que la prensa lo espere y con cámara y todo. Mira, este fue el supuesto acusado. Se demostró que inicialmente el peluquero estaba en su trabajo, era una persona joven, amiga de la comunidad. Otra persona que estaba siendo recortada, el prestamista, no tenía nada que ver. Pero ni siquiera han podido justificar los supuestos otros 3 como delincuentes. Lamentable que se cambien las narrativas, el relato, dependiendo de cómo crezca en la opinión pública el clamor. Si se quedara de ese tamaño, fueron 5 más a la lista de ejecutados por la policía, pero ahora se ha visto que hay una investigación bastante lenta, por cierto, y al final, como decía yo, va a ser el cabeza de este operativo el sargento de turno en la Barranquita de Santiago, porque no puede ser un cabo, por lo menos un sargento para encubrir a los que encabezan todo este tipo de acciones. Cuando se habla de la lucha contra la criminalidad, y esto no es nuevo, esto ha pasado también en administraciones anteriores, el abstracto juega para el lado del apañamiento. El decir, el Ministerio Público rendirá un informe, ¿quién? ¿Cuál es el fiscal? ¿Cuál es el fiscal? ¿Cuál es el fiscal que ayer fue a hacer una inspección? Se habla, y voy a ser textual, dice, no hemos dado los nombres todavía porque hay que esperar el trabajo del Ministerio Público para declarar la responsabilidad penal de cada una de las personas que pudieron estar involucradas y si realmente todos los agentes participantes tienen algún tipo de responsabilidad penal. La responsabilidad penal es una cosa, pero hay una responsabilidad administrativa porque la policía, ha dicho la ministra de Interior y Policía, ya tomó la decisión de suspender a esos agentes. Entonces, esa responsabilidad administrativa permite que la ciudadanía ya conozca y no se le dé más largas y no se sienta que de alguna manera se está protegiendo a los agentes involucrados en este caso. En este caso lamentable que yo repito, hay que todavía ir allá a la Barranquita. Quizás sea bueno que algunos de los funcionarios, le hace el director de la policía, le hace la ministra, lleguen allá a la Barranquita, que hablen con la gente, que escuchen qué es lo que está pasando, quiénes son, cómo funcionaba aquello,
que acompañen de una manera u otra la acción del Ministerio Público, aunque sea de carácter independiente, pero hay una acción de Estado también. Entonces, cuando uno escucha el relato de la hermana de este joven, José Vladimir Valerio Esteves, el dueño de la barbería en cuestión, ella dice, por ejemplo, que a él lo persiguieron hasta el pasillo de la barbería y ahí es en donde está el detalle de lo que ocurrió, la sangre, etc. Entonces no fue que la policía llegó, y por eso es que los videos deberían mostrarse como parte de esta investigación y que sea el propio Ministerio de Interior y Policía el que lo motorice, ¿verdad?, de en qué condiciones se da la muerte. Yo creo que la ministra se está jugando en esa posición algo muy serio. Farideh Raful siempre ha estado denunciando, por ejemplo, tipo de transgresiones a la ley. Cuando estaba en la acera opositora fue muy firme y se le reconoció por el trabajo que llevaba adelante. Por supuesto, la acción gubernamental es compleja y quizás ella sepa cosas que no puede compartir a la ciudadanía, pero hay datos y ella lo sabe porque ha ejercido la función de la comunicación social y del periodismo, que podrían ser revelados. Si bien es cierto que hay una investigación penal, también es cierto que hay una investigación administrativa porque por eso le suspendieron. Entonces, esa acción administrativa podría hacerse pública, debería hacerse pública. Eso no quiere decir que todos son responsables de la misma manera, como bien ella señala. Pero sí es cierto que la población a 5 días de un crimen de esta naturaleza no se va a quedar con últimas consecuencias, el Ministerio Público investigará, nosotros no vamos a apañar eso porque resulta todavía insuficiente, y eso es lo que pasa con una ciudadanía que está activa exigiendo derechos, y ustedes trabajaron por eso cuando estaban en la oposición. Ustedes trabajaron por una ciudadanía activa, beligerante, que solicitara, que pidiera respeto a la ley. Así que hoy no se le puede pedir a la gente otra cosa que precisamente la exigencia del respeto de esos derechos. Un intercambio de disparos donde se persigue al muerto, al que termina muerto, que en este caso es la víctima, y la víctima no está armada, no es un intercambio de disparos. Las autoridades tienen el reto. Sí. Las autoridades tienen el reto de esclarecer qué fue lo que pasó con el tema de Santiago. Resulta que este no es el primer caso de Santiago. En Santiago hay más de 35 muertos por temas de intercambio de disparo. Las autoridades en algún momento anterior habían hablado del protocolo policial. Sin embargo, hoy el protocolo policial parece que ha cambiado y que los intercambios de disparo ya son un método aceptado, al menos para una parte de la Policía Nacional y de algunas autoridades. Este no es el primer caso. Nosotros empezamos con el tema de los misioneros, de los ciudadanos evangélicos que venían de Santiago y que en un supuesto intercambio de disparos le dieron más de 100 tiros. Luego se descubrió que ellos no tenían ningún tipo de arma en el carro. Y como ese, han salido muchos otros casos. Este es simplemente otro caso. Sin embargo, en la zona norte del país hay una atención especial con el tema de los intercambios de disparos. Uno no sabe por qué hay tantos intercambios de disparos en la zona de Santiago. En los últimos años se ha duplicado el tema de los intercambios de disparos y las personas que han muerto en este tipo de acción legal, como se le conoce formalmente, superan las 200 personas. Hay que preguntarle a las autoridades si esto es una claudicación ante el crimen o esto es una nueva forma que tienen las autoridades de combatir la delincuencia y la criminalidad. Si es lo segundo, entonces tenemos que preocuparnos. Siempre hemos tenido intercambio de disparo entre policías y presuntos delincuentes. Lo que pasa que en la mayoría de los casos esto nunca termina aclarándose y el muerto al hoyo con tierra tiene. No pasa más nada. En este caso y en otros casos anteriores se ha esclarecido por la presión de la comunidad. Ya se sabe que no eran 7 delincuentes, que por lo menos hay 2 que no eran delincuentes. Hay que ver qué pasa con los demás. Gente que estaba en una barbería y llega el DICRIM, ¿realmente aló por las pistolas? ¿Por qué las autoridades no publican el video de la grabación de la misma barbería
donde podría quedar todo aclarado de una vez y por todas. ¿Por qué las autoridades no han dado desde el inicio los nombres de todos los que participaron en el hecho, como si dieron los nombres de los muertos, en principio declarándolos a todos como delincuentes? Ciertamente, no importa lo que nosotros digamos, lo que los medios de comunicación digan al respecto. Aquí lo único que importa es lo que la autoridad decida hacer. Ya ustedes vieron que la familia ha denunciado que hasta el letrero le quitaron a la barbería. ¿Cómo? Si se intentara distraer la atención a otro lugar o para que cuando se vaya a buscar el lugar del hecho no se encuentre. Lo único que hay que pedir a las autoridades aquí es que lo tengan claro, porque la muerte no puede ser un método de control. Y ya la familia ha dicho que 5 días después es que las autoridades han ido a verificar el lugar del hecho y se han llevado los videos. Vamos a ver la familia que habló ayer con CDN. ¿Qué hasta ahora? Solamente de eso nos lo dará la información la gente del INACI, cuando ellos terminen la investigación de todo lo que ellos están haciendo y el levantamiento. Luego ahí la daremos. O la dará la magistrada. No tengo información tampoco de esa parte. ¿Cuántos son? No. Suspendidos y siguen suspendidos. Esa parte solamente no tenemos información. ¿De dónde es esa patrulla, magistrada? No tenemos. Estamos bajo investigación. Bajo investigación, todo. De verdad. Casquillos y proyectiles de armas de fuego. Blindajes como 3, fragmentos de plomos, un casquillo y un proyectil parcialmente mutilado. ¿Esto qué quiere decir en términos llanos? Para hacer una comparación con las armas que se puedan encontrar. ¿Y dónde murió el peluquero ahí en el castillo? ¿Qué encontraron ahí? Había residuos de sangre, pero no encontramos más nada, solamente sangre y huellas de mano de sangre. ¿Y en el interior de la peluquería? No había nada. Bueno, le agradecemos a las autoridades que estén aquí, pero esto se debió hacer antes, no ahora. Se está haciendo, vamos a esperar a ver qué logran ellos, porque nosotros hemos sido juez y parte en esto, nosotros sí, porque desde el inicio hemos recogido evidencia que se debió hacer en el momento del hecho. Aunque apoyamos al Ministerio Público, pero no sabemos a veces cómo se manejan. Garantizarnos la seguridad que hasta ahora en este proceso no podemos decir tenerla. No hay una autoridad competente que se haya acercado a la familia. No le ha preguntado si hemos recibido amenazas, que la hemos recibido. Hay testigos como la red criminal de DICRIM, porque los criminales reales están ahí. Porque esos que andan en la calle, todo el mundo lo conoce. Hay antecedentes de ellos, se dice. No podemos ocultar una cosa con la otra. Porque aquí nadie está defendiendo. Yo estoy defendiendo a mi primo hermano. Yo no tengo que ver con nadie. De que diga lo contrario, que muestre pruebas. La policía... Mi cama, mi habitación. No salgo, no como. Hoy yo no he comido. Yo tomé un café. Yo no como, no puedo dormir si no es sedada. Entonces ya ustedes se imaginan. Fuerte, me llevaron con él. No siento vida, no quiero vida. Justicia, hay que ser limpia en nombre de mi niño. Como era un niño limpio, sano, jugando como... Era un hombre de tamaño, pero de mente era un niño. Por lo que pedimos, por la memoria de mi hermano, que se limpie la memoria y el nombre de nuestro hermano, que todo el mundo lo conocía. Y sabe el muchacho que era bueno de la comunidad y trabajador, y que no se metía con nadie, y que no tenía ningún tipo de vínculos judiciales. Ahí está. 25 años tenía ese muchacho. 25 años, había tomado un préstamo, oigan esto, había tomado un préstamo reciente con una cooperativa de Santiago de 2 o 3 mil pesos para renovar, cambiarle la pintura y comprar unas sillas y unos espejos para la barbería de donde vivían él y su familia. Miren, a 5 días, eso es lo que ustedes están viendo, la acción del INASIF 5 días después. Pero mira cómo está todo el mundo adentro de la barbería. Dentro de la escena del crimen. Dentro de la escena, entonces ahí no se acordonó el área. Hay un tema de protocolo y de resguardo de la zona del crimen. ¿Quién va a confiar en esa investigación? Que no se está protegiendo ahí. Si ya no se van a proteger, si no se va a proteger la escena, entonces que publiquen los videos. Que publiquen los videos. Que todo ande así, sin ningún tipo de control. Pero miren lo que dice la familia. Todavía la familia no ha recibido la visita de una autoridad para hablar con ellos. O sea, ahí no ha ido nadie a preguntarle a esa familia, a buscar algún tipo de antecedente, a buscar algún tipo de indicio. Bueno, sí, como están manejando la escena del crimen, se está manejando todo. Entonces, y cuidado con el tema de lo que vayan a sacar en las llamadas, mensajes, porque no conocemos.
Vámonos a la pausa. Tenemos a Chanel Rosa, exdirector de SENASA, que está por aquí. Vamos a conversar con él. Regresamos con más de Despierta con CDN. Dale, Yoli. ¿Viste? Dale. Cómo se ve la voz de una con la cara de otra. No pasa, a menudo. Dale. Pasa en las películas y pasa en TNT. Hoy tenemos a Chanel Rosa Chupani, exdirector del Seguro Nacional de Salud. Hablamos con él de la situación del Seguro de Salud de República Dominicana, el más grande que tiene y el que acoge la mayor parte de las personas de bajos recursos. A propósito de todo lo que se ha comunicado de SENASA y también de las informaciones incorrectas que se han filtrado en medio de toda esta batalla de información, porque así es como nosotros podemos valorarlo en este momento. Buenos días, Chanel. Sí, buenos días, Yulisa. Buenos días. Buenos días, Chanel. Jóvenes. Gracias por lo de jóvenes. Gracias. Empecemos justamente por ahí. ¿Qué opinas tú de la situación en la que se ve en este momento SENASA? Sí. Y también si adviertes que pareciera haber una especie de batalla de información, tanto de los que hoy se ven cuestionados como de la institución oficial que ya ha dejado ver cuáles fueron las razones propias del cuestionamiento. Mire, yo decía anoche que el caso de SENASA da para un estudio de casos, de esos que se presentan en Harvard, no solamente por lo que ha pasado internamente en la institución, sino por lo que ha pasado alrededor del escándalo de SENASA. El comportamiento de los actores, los grupos de intereses, es un tema bien complejo. Bueno, efectivamente la situación de SENASA, como todos sabemos, es una situación difícil. Contrario a lo que se había informado inicialmente de un déficit de 5.000 millones, el déficit parece superar los 20.000 millones. Y yo digo que es un déficit que no se explica por demanda de servicio, porque para tú generar un déficit así tendría que enfermarse todos los afiliados de SENASA. Y lógicamente eso no ha ocurrido, por lo tanto la administración de riesgo no explica ese déficit que tiene la institución. Y yo diría que hay varias cosas en cuestionamiento. Lo primero es que se cae un mito de que el presidente es el dominicano mejor informado. Así es. Esa es la primera parte. Eso es lo primero, o sea, no es verdad que el presidente... Porque, señores, ¿qué tiempo hace? Porque eso se está ventilando en los medios de comunicación, pero las sociedades médicas especializadas, proveedores de SENASA, hace tiempo, meses, que están alertando de pagos tardíos, que no cobraba, que cobraban entre los 4 meses. En la sociedad de clínicas. Que Andecli, por ejemplo, y muchísimas otras cosas más. Y eso se venía hablando, conversando. Cuando se hicieron la primera denuncia, el presidente dijo que eso era una politización de la oposición sobre el tema de SENASA y que SENASA no tenía ningún tipo de problema, que el gobierno iba a aportar los recursos. Hoy vemos que el gobierno creo que no tiene la capacidad de aportar todos los recursos. De hecho, se están tomando recursos de IDOPRIL para 6.000 millones. El gobierno ha dado ya más de 7.000 millones a SENASA, para que ustedes sepan ya. O sea, con estos 6.000 estaría hablando de 13.000 millones y todavía faltan recursos para el déficit de SENASA. O sea, que reitero, es una situación bastante complicada y bastante difícil. Chanel, tú adviertes que ya habían mensajes distintos de distintas entidades, organizaciones, y no cualquiera, o sea, sí, me refiero a sociedades especializadas. Pero está también el cuestionamiento sobre el rol, por ejemplo, del regulador. Sí. El rol de CISALRIL. En el programa de Yulisa nosotros pudimos ver cómo CISALRIL había estado de una manera u otra exigiéndole a SENASA que modificara ese tipo de conducta impropia para con los prestadores de servicios. Sin embargo, eso no solamente fue desatendido, sino que entonces se le coloca una multa que quiero tener tu apreciación sobre lo que la ley hace para esa multa, porque no parece solucionar el problema. Sí, claro, no lo soluciona. Mire, a mí me llamó la atención eso, porque cuando nosotros estábamos en SENASA, lo que decía el regulador era palabra de Dios. O sea, eso no tenía debate. No se debate lo que se hace regulador. O sea, si se rico ante cualquier problema sencillo que había en la institución, se instalaba ya y lo que ellos ordenaban, eso se hacía. A mí me extraña mucho que CISALRIL, que parece que insistió bastante en el tema de SENASA, que las cosas siguieran como siguieron, a pesar, no obstante, esas observaciones del órgano regulador. O sea, eso no tiene, la verdad que no lo entendí. O sea, más allá de la multa, ¿cuál es la otra garra que tiene CISALRIL? Porque esto podría poner en... No, CISALRIL te puede cerrar una institución reguladora, o sea, tiene todos los mecanismos.
Creo que la multa vino por el tema de la dilación en los pagos. Correcto. Algunos prestadores. Esa multa fue apelada ante el Consejo de la Seguridad Social. No sé si ha habido ya una solución definitiva, pero SENASA apeló una multa del órgano regulador ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social. No sin antes decirle que no tenía competencia. Exacto. SENASA le dice además que usted no tiene competencia para multar. Obviamente que tiene competencia para multar no solamente a SENASA, sino a cualquier ARS. Claro, porque es el órgano regulador. Es que además es un mal mensaje para el resto del sistema. Chanel, en la evolución de la teoría del caso, por decirlo de alguna forma, y sobre la base de especulaciones que se tienen, en un principio se habló de que se ponderaba de que ese déficit, que luego entraremos más en detalle, era un producto de la incorporación masiva de cientos de miles de millones de dominicanos en el seguro, que se hizo incluso, se dijo en su momento, con fines políticos de los litorales de la oposición, pero parecería que, entonces la pregunta es, ¿tiene que ver con un tema de incorporar a muchos dominicanos en el padrón, por usar un número de afiliados, o es por la gestión de los procesos que se están ventilando? Mira, Federico, eso es imposible que una ARS cualquiera tú le incluya 2 millones de afiliados y le provoca un daño en su finanza. Al contrario, excepto que sean 2 millones de enfermos. Si tú le llevas 2 millones de enfermos... Pero al mismo tiempo, todo. Todo, al mismo tiempo. El mismo mes, todo el mundo. Sí, pero eso ayudó muchísimo a SENASA. En vez de perjudicarlo, ayudó. La masificación. Claro, porque tú estás recibiendo recursos por 2 millones de personas que antes no tenía. Porque otra cosa que se ha dicho, y es falso, porque eso es imposible, es que el gobierno no dio los recursos, no dio a SENASA los recursos para esos 2 millones de personas. Es imposible afiliar una persona si no están los recursos. Porque simplemente el sistema de la tesorería de la Seguridad Social no lo permite. O sea, vamos a hacerlo un caso sencillo. ¿Hicieron ingresos como falsos a lo mejor? No, como de fachada, no, para nada. No, porque el gobierno no te va a ingresar. Claro, tú tienes... Uno puede dudar, a esta altura uno puede dudar de cualquier cosa. Sí. Tú tienes una empresa y tú vas a afiliar a una persona. Lo primero que tienes que hacer es el pago a la tesorería para afiliarlo. Si no, no está afiliado. Sí, pero en el subsidiado no. Igualito, es el mismo procedimiento. Si Sarril no le da el ok, tesorería, a un afiliado hasta que no reciba los fondos del gobierno. Porque en la Seguridad Social se paga por adelantado a la ARS. No hay afiliación sin provisión. Claro. Pero el presidente compró esa tesis. El presidente dijo en la semanal que era un problema de recursos y que los iba a entregar. O sea, asumiendo que era verdad que no había entregado. Bueno, el problema de recursos se creó posteriormente. No por los 2 millones. Eso no tiene nada que ver. Y pero era por el pago de los prestadores de servicio de salud. Exactamente. Ese es el tema. Ese era el déficit. Ese es el tema. O sea, que se pagaron... SENASA contrató servicios que no están en el PDSS. Exacto. Que no tenía la obligación de darlo. SENASA hizo contratos, por ejemplo, el famoso contrato capitado, que yo no tengo nada en contra de la cápita como un mecanismo de pago. Pero cuando tú contratas, miren lo que pasa, SENASA contrataba históricamente el primer nivel de atención capitado. ¿Pero a quién se lo contrataba? Al Servicio Nacional de Salud, al propio Estado. Porque una de las funciones de SENASA es fortalecer la República de Servicio de Salud. O sea, el gobierno le da a SENASA para pagar el régimen subsidiado. Y la ley le dice, mira, con eso tú le pagas a los hospitales para que los hospitales se fortalezcan. Tú no puedes fortalecer el sector privado. Es un tema incluso hasta filosófico. Tú no puedes tener los recursos públicos, excepto que tú no tengas esa provisión en el sector público. SENASA ha contratado históricamente el Instituto de Cardiología, Rehabilitación, oncología, etcétera. Esos institutos que dan prestaciones súper especializadas sí se han contratado porque no hay respuesta en la República, pero contratos de ese tipo que se ha mencionado. De red primaria. Por ejemplo, cuando tú haces eso, tú tienes que tener un sistema de información que te diga quiénes van, qué servicios reciben. Porque ¿cómo tú haces esos contratos? Tú lo atas al cumplimiento de indicadores. Claro. Tú dices, yo te voy a dar 300.000 personas. Ahora tú tienes que el 85% de los niños estén vacunados. El 50% de las mujeres tengan Papá Nicolau realizado. Una consulta mínima mensual para todos los hipertensos. Una consulta mensual para todos los diabéticos que tú tengas bajo la cápita. Ese tipo de cosas tú lo vas atando a medidores, a indicadores. A indicadores, exacto. Yo no sé qué creer, Chanel. Esa integración de casi 2 millones van a tener que explicármelo bien. Yo voy en varios filas, en una mesita, apuntando gente.
Y yo decía, ¿para qué eso? Para el subsidiado. Yo, pero antes el mecanismo era al revés. Era el Siuben. Se confrontaba en la base de Siuben, de los niveles de pobreza, pero no. Metieron gente ahí por pipa. Sí. Quizás yo vi algunos contratos ahí de la Cápita, una empresa que tiene 6.000 gente que le pagan la tienda o no la tienda. Yo dije, bueno, a lo mejor necesitaban mucha gente precisamente para repartir ese tipo de contratos. No, porque ya había mucha gente en Senasa, habían 5 millones de afiliados. Por eso te estoy diciendo, pero yo digo en la abultada, la nómina, a donde voy lo siguiente, parece que ahí había mucha discrecionalidad, porque vi un comunicado de contrataciones públicas el domingo, Carlos Pimentel haciendo unas precisiones, porque cada quien está poniéndose ahora donde el capitán lo vea, sí, que ellos no tienen atribuciones sobre los proveedores contratados por la ARS. Los prestadores de servicios. Los prestadores de servicios contratados. Claro. Porque son leyes diferentes. Sí, que ellos lo tienen, o sea, ellos no tienen que ver, parece que había mucha discrecionalidad entonces. No, al contrario, o sea, Carlos Pimentel lo que está diciendo es, no se puede cuestionar que Senasa contrate clínica privada sin licitación, porque usted se imagina que Senasa para contratar un médico que dé consulta... Pero está bien, lo que digo, contrataciones públicas, que dijo, vamos a investigar, ya dice, no, nuestro marco regulatorio está muy limitado. Claro, pero parece que hay mucha discrecionalidad para... Sí, porque es que tú no tienes, para tú contratar un médico que dé servicio, que dé consulta, tú no puedes someterlo jamás a un proceso que te dure 3 o 4 meses. No habría servicio. Pero claro, no habría servicio. Sería un colapso. Además no podría competir jamás con la ARS privada. Janel, hablaste de un número perturbador porque en ausencia de informaciones oficiales sobre la mesa estamos en la especulación. Pero dijiste 20.000 millones. Más de 20 que aunque millones. Sean de hoja de palo, más de 20.000 mucho. millones. Entonces, más de 20.000. Para explicarle un poco a la ciudadanía, ¿cómo podríamos estratificar estos 20? O sea, ¿qué le corresponde a cada cosa? ¿Y cómo se puede llegar a un número tan alto y de qué manera? Sí. Mira, lo primero es que Senasa de diciembre no publica su estado financiero, violando la propia ley de la regulación de la ley 8701. Hace alrededor de 2 o 3 semanas, Cesaril publicó los estados financieros de toda la ARS y puso una nota que prácticamente pasó desapercibida. No se publican los estados financieros de Senasa debido a que están sujetos a auditoría. Correcto. Además de un retraso importante en la publicación, en el envío, suministro de esa información. Lo primero que yo siempre he dicho, o sea, Cesaril debe decir cuál es de qué monto estamos hablando, porque todos estamos especulando, pero obvio que se trata de un monto importante de recursos, y cuando digo un monto importante estamos hablando de 20.000 millones. Miren lo que pasa, cómo una ARS funciona. Una ARS funciona de la siguiente forma, sea Senasa o una ARS privada. Una persona va a un médico o a un centro de salud y pide una autorización. El médico le dice, mira, tú tienes que hacerte un procedimiento cualquiera. Ese médico llama y pide una autorización a Senasa. Senasa sí autoriza al afiliado Juan Pérez a que se haga este procedimiento que cuesta 20.000 pesos. Cuando yo autorizo eso, que yo contraigo como ARS una deuda, entonces yo tengo que tener en banco, en reserva técnica, esos 20.000 pesos. Eso es lo que llama el 1 a 1. Es decir, que por cada peso que yo deba, que yo autorice, yo tengo que tener ese peso en reserva técnica. Entonces, eso es lo que nos ha pasado con Senasa. Por eso la gente decía, hay un retraso importante en los pagos y era que lo que había en reserva técnica no alcanzaba para pagar a los prestadores a tiempo. ¿Cuáles pueden ser las posibilidades de que Senasa, a pesar de todo el dinero que le transfería al Poder Ejecutivo, porque solamente tenían que llamar para allá, la realidad es que al Poder Ejecutivo solamente tenía, de acuerdo a todos los documentos que nosotros vimos, que decirle hace falta tanto? Y también eso le levantó la alerta al Poder Ejecutivo, porque empezaron a preguntar por qué el dinero no te da. Claro. Y ahí es donde porque dejó de ser sostenible. Claro, porque si te transferimos 2 millones de personas y se te transfiere el dinero por esas 2 millones de personas, pero no solamente eso, Luis, no se enferman todos al mismo tiempo, como tú no tienes pero dinero. Además el gobierno le contrató un plan complementario a los policías y a los miembros de Fuerza Armada, que son muchos recursos para Senasa. Sí. Y los planes complementarios son dentro de todos los planes los que dejan más beneficios. Son los planes que dejan más beneficios. El gobierno hizo eso con Senasa. Y sin embargo, aún así, la institución cayó prácticamente en una situación de cesación de pago. O sea, como hay 14 clínicas que quebraron, según ha dicho la Cesaril. Sí. Hay una cantidad de médicos que tenían centros
que contrataban con Senasa, que quebraron también. A mí, por ejemplo, me llamó, yo le hice una persona, me escribió de San Juan de la Maguana, dice, no, yo trabajo en una clínica y tengo casi 2 meses que no cobro, soy una empleada, porque aquí la principal financiadora de esta clínica es Senasa, y como Senasa no le paga, tampoco la clínica le está pagando a los empleados. Pero o sea, si el gobierno mandaba el dinero, todo el dinero que Senasa decía necesitar, si Salril manda las advertencias, tienen que poner la atención en esto, ¿por qué no se está haciendo esto? ¿Qué pasaba? Entonces alguien ahí falló lo primero fue, cuando el gobierno mandaba todos esos recursos, debía preguntar qué está pasando en la institución. O sea, pero Chanel, alguien, los primeros 3.000 millones que se enviaron en el debate, que la oposición decía que eso estaba quebrado, que yo qué. 3.000 primero, después no recuerdo si fueron 2.000 o algo. ¿Hay más de un culpable ahí? Bueno, Senasa tú puedes subvencionar a que tenga un déficit, pero un déficit que sea razonable y que sea un déficit entendible dentro de la administración de riesgo. Por eso digo, este déficit de Senasa no se explica por administración de riesgo. O sea, ahí pasó algo más por encima de eso, señores. Eso es obvio. Chanel, pasó algo más. Quiero que me des el detalle de dónde partes para decir que son más de 20.000 millones. O sea, ¿cuál es el cálculo que tú tienes para eso? Si quieres, respóndeme eso y después avanzo con otra cosa. Sí. No, y la información es, bueno, si tú ves, por ejemplo, que lo que el gobierno ha transferido a Senasa, los 6.000 millones que quiere transferir que hay más de 14.000 millones. Y ahí todavía quedan informaciones, queda todavía dinero para cubrir a los prestadores. Claro, para pagar a los prestadores, estamos hablando de más de 20.000 millones. Senasa, tú fuiste, Chanel, tú fuiste director de Senasa. Y quiero que me ayudes a comprender en las funciones de un director de esta institución, cómo se pasa por alto situaciones que han sido denunciadas por programas de investigación como el de Yulisa, como el de Nuria Piera, y que han sido de una manera u otra asumidas por el presidente de la República. Sí. Un call center paralelo, contratación con empresas que no cumplían con sus funciones, porque el tema no es la contratación en sí misma de las mismas, como tú bien has enseñado, sino que no cumplían necesariamente, según se ha dicho, con sus funciones, y una estructura que ha sido denunciada, pero a voz bajita, por médicos y algunos centros, de presunta comisión, cobro de comisión. Sí, eso no. Eso pasa por alto ante la función de un... Claro que no. Claro que no, es imposible, porque es que el director ejecutivo de Senasa es que tiene las últimas responsabilidades sobre esos casos. A ti te pueden pasar por alto que un empleado de Senasa, alguien le pidió una comisión de 100.000 pesos, de 50.000 pesos, pero estamos hablando de millones de pesos, señores. Yo me enteré, porque se dijo públicamente, no sabía que eso existía, un programa que llamaba EVA en Senasa. EVA, que consistía en hacer un procedimiento moderno, ultramoderno de papá Nicolau a mujeres, que eso no está cubierto en el plan de servicio de salud. Y ese programa, a esa que no sé la empresa, se le pagaron más de 300 millones de pesos, de cosas que Senasa no estaba obligada a ofertar. Y como eso, otros. Hay un programa por ahí llamado PIP que tiene que ver con proteínas para gente envejeciente. Por ejemplo, que tiene miles de millones de pesos y la proteína parece que no le llegaban a la gente. O sea, se habla más de 5.000 millones de pesos. Del portafolio... Pero esas cosas, Senasa no estaba obligada. Hay un portafolio que es, digamos, obligado. Prestación de se llama PDSS, Plan de Servicio de Salud, que es la obligación que tiene toda la ARS. Para dar una cobertura sobre la base de esos requerimientos. Fuera de eso, todo lo adicional que se contrata se supone que son decisiones de mercado para competir entre las otras ARS. Es que tú no tienes que competir, porque tú no... Cuando tú haces eso, ¿sabes lo que tú haces? Que tú atraes personas enfermas a la institución. Porque el joven que tiene 25 años no se va a inscribir a una ARS porque te dé proteína. Por ejemplo, o porque apruebe 2 millones de pesos para cáncer. Eso no pasa. Mira cuál es la lógica y la importancia de una institución como Senasa. Cuando las ARS cierran su año fiscal, las privadas, si tienen beneficio, ese beneficio lo distribuyen entre los accionistas. Senasa, como no tiene accionistas, y era lo que nosotros hacíamos, eso que sobraba, ¿qué tú hacías? Con lo que sobraba, después de tú cumplir todo tu compromiso, tú entonces cubrías prestaciones que no estaban en el PDSS, por ejemplo, pero no que contrataba empresas, sino
fulano de tal tiene un cáncer y agotó su $1.000.000 y necesita $500.000 más para completar su tratamiento. Tú le pagas el $500.000 por ese tipo de cosas. Fulano está en diálisis y se le acabó la cobertura. Eso tú lo cubrías con esos recursos. Pero no que tú puedes contratar una empresa o lo que fuera para tú cubrir cuestiones que no estaban en el plan de servicio de salud. Una última cosa de mi parte. Yo quiero saludar la prudencia tuya, así como de Tati Guzmán. Como es directora, ustedes conocen y además pueden intuir muchas de estas cuestiones. Lo del déficit, vamos a esperar la auditoría. Yo lo ubico en 11.000, 12.000 por la ayuda que ha dado el gobierno y los $6.000 de Idopril. Decía Tati Guzmán, o cuestionaba esos 6.000 millones. Sí. En este caso que se habla de irregularidades, casi un robo, ¿se puede darle ese auxilio, ese oxígeno? Bueno, hay abogados que han dicho que es ilegal. Yo ahí no tengo competencia en ese caso, pero hay que ver qué se va a hacer con esos 6.000 millones. Se van a pagar aquellos contratos que se han denunciado que son lesivos de la institución con esos recursos, eso habrá que ver. O si se va a investigar primero a través de la ley 8701. Yo lo que quiero también decir es un tema, miren... Doña Tati decía que ese dinero tiene que aparecer, o sea, no puede dejarlo desprovisto. Para pagar sobre todo a aquellos prestadores que brindaron su servicio de buena fe y que hoy... que están en riesgo de que si lo suspendan. Claro. Decía Mercedes Rodríguez, una exdirectora también, decía, en SENASA todo es claro. Sí, claro, porque eso no... Ahí todo se sabe. Ajá, sí. Miren, no solamente hablamos del deterioro financiero de SENASA, es que desde el año 2021 yo advertí un deterioro en la calidad de los servicios. SENASA era una de las instituciones de este país que tenía mejor calidad en atención al cliente. Allá se creó una cultura de servicio, allá eso se monitoreaba. A la gente cuando tú ibas, se creó, yo recuerdo que creamos lo que se llamaba un falso afiliado. Y era que una persona se hacía pasar por afiliado, iba a un cante del SENASA a ver cómo lo atendían. Y eso se hacía un levantamiento. Y si la persona que la atendía no cumplía con el protocolo, se amonestaba y la segunda vez se despedía de la institución. Todo eso se fue abandonando. Y además se llevó un grupo de gente ahí, tengo que decirlo, de funcionarios que no tenían la más mínima idea de lo que era la administración de riesgo. Antes de que te vayas. Escúchame, Yulisa. Señores, hoy día, y eso da pena decirlo, las ARS privadas están llenas de personas que fueron capacitadas, entrenadas en SENASA y que están en la ARS privada. Muchísimos ya están llenas, que el Estado pagó para capacitar a esa gente y hoy están sirviéndole a otras instituciones. Chanel, sobre el contrato de la mejora del servicio, del software o sistema digital, por los 13 millones de dólares. Tú fuiste parte de SENASA mientras estaba corriendo ese contrato para la construcción de todo ese sistema. Mire, déjame explicarte. Ese fue un contrato que se hizo, una licitación que se hizo a través del PNUD. Lo que yo he averiguado, yo pensaba que ese contrato, que ese sistema se había instalado y que estaba corriendo. Ahora me entero que SENASA la gestión pasada lo suspendió. El suplidor, que yo no lo conozco, nunca fue recibido para que le explicaran por qué se estaba suspendiendo. El PNUD nunca obtuvo una respuesta de parte de la institución formal de por qué se estaba suspendiendo y ahí estamos. Chanel, si ese sistema, tanto informático como financiero, como de gestión de servicio a los usuarios, hubiese estado implementado, todo esto que anda suelto ahora, ¿se habría dado de esa manera o tal vez pudo haber prevenido en algo? No, mira, era muy difícil porque también depende mucho. Le voy a decir algo que no, quizás no salió de la pública. Pero señores, en SENASA lo primero que permitió todo esto fue esconderle a CISARRIL los datos. En SENASA se creó una doble contabilidad. Una contabilidad con los datos reales que solo manejaba SENASA y una contabilidad ficticia para enviar a la CISARRIL. Eso no hay ningún sistema que lo pueda prever porque eso depende de la actitud de la gente que maneja la institución. O sea, eso no hay forma. Eso es gravísimo, Chanel. Eso es gravísimo. Claro. Si no se hace, si no la CISARRIL lo advierte a tiempo. La CISARRIL no advirtió. O sea, la CISARRIL fue engañada por SENASA. Claro que sí, claro que sí. Claro, se creó una doble contabilidad y se enviaba información a CISARRIL distinta a la realidad.
O sea, habían autorizaciones, como yo te digo ahorita, si una autorización costaba 20,000 pesos, se le ponían 2,000, por ejemplo, para enviarla a CISARRIL. Y en SENASA había, pero la CISARRIL tiene toda la Por eso el prueba. dinero no daba. Claro. ¿Y esas fueron las pruebas que se llevaron al Ministerio Público? No sé, la verdad. Me imagino que debe ser, porque por ahí comenzó todo. Todo comenzó porque había que abrir espacio y que la CISARRIL no se diera cuenta, abrir espacio financiero para hacer todos los contratos que se hicieron. Porque si no, con los recursos que tú tienes, tú no lo puedes hacer. Por eso la deuda es tan grande. De SENASA, el déficit es tan grande. Porque se distorsionó todo el sistema de registro contable de la institución. Esto se recupera. El presidente ha dicho que el servicio para la gente está garantizado, que todo el dinero que el gobierno tenga que disponer para levantar el servicio otra vez se va a poner y que SENASA va a volver a hacer lo que era antes. Sí. ¿Se recupera todo eso? Cuando era antes, cuando él dice, porque el antes del 2020 SENASA no existía, él dijo. Bueno, a cuando estaba bien, entiendo. El presidente dijo que antes del 2020 no existía. A cuando estaba bien. No, eso sí, porque esa es otra cosa, señores. Miren, como estadista, tú no puedes crispar el ambiente. Tú no puedes. ¿Cómo tú vas a decir que SENASA antes del 2020 no existía? Pero que se lo pregunten a los usuarios. No solamente a los usuarios, a los dirigentes del PRM, que se les resolvió tanto problema en esa institución. Pero que hablen ellos y lo digan. O sea... Qué barbaridad. Chanel, tenemos que irnos. Pero sí, yo quiero finalmente decir que yo creo que sí, que SENASA va a recuperar si hay voluntad política, y creo que la va a haber, porque SENASA, señores, SENASA no puede, si SENASA quiebra, un colapso del sistema financiero. Y mucha gente para la calle. Claro. Esta es una pregunta personal. Tú escribiste en Twitter, y lo recordaste hace algunos días, que tú habías dicho que esa institución se iba a dañar. En el 21. ¿Por qué? ¿Qué te hacía pensar que eso iba a pasar? Porque percibía, y no en ese momento no era tanto el tema financiero, porque percibía, primero, la baja calidad en los procesos, la atención a la gente, y ya ahí comenzaron, ¿sabes por dónde comenzó todo este tema? Con el tema de los ortopedas. Los ortopedas fueron los primeros que dijeron, en la compra de material de autosíntesis, o sea, aquello que se usa con accidentes, estamos teniendo problemas. Ahí comenzó, fue la primera denuncia que comenzó sobre SENASA, recuerdo, hace años. Cuando se profundiza en lo de osteosíntesis, aquí muchos nombres grandes van a caer. Gracias, Chanel, por estar con nosotros. Gracias. Vámonos a pausa. Tengo 78 años, entregué mi obra hace más de 23 años. La visité al lugar y está funcionando todo tal cual como se programó, pero el pago nunca llegó. Hoy sobrevivo con ayuda de mis hijas, mientras el Estado dice que los papeles no aparecen. Y mi trabajo y mi derecho, eso también desapareció. No pedimos caridad, exigimos al gobierno actuar, exigimos memoria, conciencia, dignidad y justicia. Las obras que construimos nos llevaron a perder casi todo el patrimonio adquirido durante largos años de trabajo. Tuvimos que responder con responsabilidad, pagando de nuestro propio bolsillo a los acreedores y suplidores que nos brindaron servicios. Los únicos que reclamamos es el pago legítimo y justo de obra terminada, entregada y usufructada por el Estado durante decenas. Bueno, escuchamos a un ingeniero que elevaron una queja, se querellaron en la Procuraduría, alegan que a 92 de ellos el Estado le adeuda más de 300 millones de pesos por obras ejecutadas y no pagadas. Incluso se dice que no aparecen los soportes, no aparecen los papeles que justifiquen estos trabajos. Con nosotros los ingenieros Miguel Liberato y Samuel Peña. Ellos son parte del Comité Institucional Codiano que está llevando a cabo estos reclamos. Nos van a explicar qué situación es que se está dando de este reclamo de obras ejecutadas y no pagadas, pero además la dificultad que parece que no aparecen los soportes documentales para el respecto. Buenos días, ingenieros. Buenos días, muchas gracias por la Liberato, invitación. arranque usted. Mire, el problema de las deudas impagas con contratistas del Comité Institucional Codiano ha pasado por un proceso que viene desde la extorsión hasta la negligencia administrativa en este periodo. Ustedes saben que en el pasado el pago de deuda a contratistas de obras estatales era una cantera de corrupción.
los funcionarios pedían altas comisiones para tramitar los pagos. Ahora, esa corrupción ha tomado otro rostro. Ahora hay trabas, se inventan mecanismos nuevos que quieren aplicar retroactivamente. Pero el problema actual principal es la desaparición de importantes documentos que producen las instituciones contratantes y que son requeridos por el Ministerio de Hacienda para tramitar los pagos. El problema principal es que los funcionarios de las instituciones deudoras no han denunciado eso públicamente. En virtud de eso, hace ya el 28 de julio, nosotros fuimos y depositamos una solicitud ante la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa para que investigue cuándo y cómo se desaparecieron, quiénes son los responsables de esa desaparición que mantiene paralizado el proceso de pago de 92 contratistas que representan a 92 familias que están pasando muchas calamidades. Nosotros, ante esa denuncia, vimos muy sospechoso que las instituciones que están llamadas a defender los derechos de los ciudadanos frente a las arbitrariedades de las instituciones públicas no actuaran de oficio, como manda la ley. Me refiero a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, al Defensor del Pueblo y a la propia Contraloría General de la República. Hicieron mutis. Ante eso, nosotros procedimos a comunicarle a esas instituciones nuestra petición de que eso se investigue, porque a esta fecha nosotros no sabemos si la PETCA ha iniciado la investigación. Han pasado más de 30 días hábiles de esa denuncia y no hay. ¿Qué representa eso? Es un silencio dañino, es una forma de represión gubernamental lo que estamos enfrentando. Callar ante una denuncia tan grave que implica la situación, el futuro de 92 familias, es perpetuar la impunidad, porque cuando no se investiga las actuaciones de funcionarios, cuando los funcionarios no son responsables ante responsabilidades que son del Estado, porque los funcionarios, según la ley de función pública y la ley de libre acceso a la información, son responsables de salvaguardar los documentos públicos. Señor Liberato, discúlpeme, Sí. pero aquí hay deuda desde 1993. Sí, mire, ese historial viene desde 1993-94, los tres últimos años del gobierno del presidente Abinader. 1993. ¿Perdón? ¿Y dónde estaban ustedes desde 1993? Porque esta es una deuda. Yo estoy creyendo que esto es algo que le deben recientemente, pero estamos hablando de 390 millones de pesos. 300 millones de pesos. Desde 1993 hasta 2008 aproximadamente. Sí. 2012. Mire, Yolisa, en cada periodo gubernamental, a partir de los dos últimos años del presidente Balaguer, se han venido acumulando deudas por horas entregadas. Así como hay en el periodo del presidente Balaguer, hay deuda acumulada durante los 5 periodos gubernamentales del Partido de la Liberación Dominicana y del periodo del PRD, que es la casa antigua del actual partido gobernante en el país. Si vemos las estadísticas, la mayor cantidad de obras y de montos adeudados se acumularon, lógicamente, durante los 5 periodos gubernamentales del PLD. Claro. Pero también llama mucho la atención, esos 5 periodos representan aproximadamente el 65% del monto adeudado. Ahora, en el periodo del PRD, que es la casa vieja del PRM, se produjo el 35% de retención de deuda. Eso quiere decir que hay cierta responsabilidad de que el actual partido gobernante reaccione ante esta situación. Samuel, además de la acción ustedes ante la PECA, sí, ¿tienen algunos otros planes? Bueno, licenciado, nos queda poca salida. A nosotros nos persigue un panorama. Todos los cartuchos tiraron ya. Nos persigue un panorama sombrío. Este es un viacrucis que lleva 8 años y que pensábamos que cesaba cuando el presidente Abinader en campaña nos dijo: yo le voy a resolver ese problema. Hace 6 años en campaña y nos ratificó siendo presidente. El presidente de la República ha dispuesto no menos de 10 funcionarios distintos
para encargarse exclusivamente del problema de los contratistas, se puede decir ancianos, envejecientes, la mayoría de los cuales padecemos enfermedades crónicas y ya de vejez. Pero es más preocupante que hace 2 semanas, en su última alocución típica de los lunes, el presidente de la República afirmara que a esos ingenieros no se les había pagado porque no tienen papeles. Que creo es la ofensa más grande que lo han hecho. Ustedes tienen toda la documentación para... Sí, mira... como dijo el colega, son las instituciones del Estado que han admitido que han votado los papeles. Nosotros tenemos lo que tenemos que tener. Y lo han admitido. De hecho, yo tengo correspondencia donde ellos me dicen, yo pido por la vía correspondiente, entréguenos la documentación financiera, los contratos, las adendas, las cubicaciones, mi estado, y me dicen la cubicación 6, que es donde está mi deuda. Esa no aparece, lo tengo escrito. Bueno, una situación bastante difícil porque Balaguer ya no está y los otros están fuera del poder. Es decir, que vamos a ver cómo el actual gobierno le puede resolver. Señores, le agradecemos la presencia a usted. Gracias, gracias. Nosotros queríamos aprovechar el último minuto para lanzarle un reto al presidente Abinader. Un reto al presidente. Sí, como él dice que los contratistas no cumplimos con los soportes para cobrar, nosotros le retamos que conforme una comisión que nosotros le sugerimos, interinstitucional, encabezada por el representante de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, por funcionarios del MIBET, del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y el Defensor del Pueblo. Eso es un llamado. Si ellos demuestran que nosotros no cumplimos con los requisitos que específicamente a nosotros Hacienda no exige, nosotros desistimos de nuestro reclamo. Bueno. ¿Por qué? Porque Hacienda es bien clara cuando exige documentos específicos a las instituciones contratantes, por un lado, y a los interesados. Lo que no están cumpliendo son las instituciones contratantes y los funcionarios le han estado hablando mentiras al presidente Abinader durante ahí está la propuesta, Miguel Liberato y Samuel Peña, del Comité Institucional Codiano. Ellos exigen el pago de deudas atrasadas cuyos papeles no aparecen, según se dice ahora. Con ello terminamos, jóvenes. Gracias. Ya cumplimos por el día de hoy. Gracias.